Ok, ahora sí, bienvenidos los que acaban de unirse a la reunión. Les comparto la pantalla y empezamos. Ok, el tema de hoy es, ya saliendo un poco del tema de la litiasis vesicular, porque ya terminamos de hablar de sus tratamientos y las complicaciones que éstas pudieran presentar, vamos a adentrarnos un poquito ahora dentro del módulo de hepatobilio pancreático todavía, pero pasando a el tratamiento de la pancreatitis aguda. Tengo entendido que en clases anteriores, de años anteriores, ya discutieron sobre este tema. Entonces, nada más, lo que quiero hacer es un breve recuerdo de esta patología y luego ya concentrarnos en el manejo de las complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Como ustedes sabrán, la pancreatitis aguda se define como una respuesta inflamatoria inespecífica del páncreas a muy diversas injurias. Y según la gravedad del ataque, el páncreas puede curar ad integrum, es decir, puede recuperarse por completo o puede tener ciertas secuelas. Las causas de la pancreatitis aguda son muy variadas. Sin embargo, en el 80% de los casos, su etiología es o por cálculos biliares o por el consumo excesivo de alcohol. Entre estas dos patologías suman el 80% de los casos de pancreatitis aguda. Particularmente aquí en Paraguay, en Sudamérica en general, los cálculos biliares representan la mayoría de las causas de pancreatitis aguda. El 20% restante, 10 a 20% restante, constituyen causas varias como medicamentos, traumatismos, anomalías anatómicas, trastornos de dislipidemia o hipertrigliceridemia, entre otras. Lo que a nosotros nos compete principalmente será entonces el manejo de la pancreatitis aguda de etiología litiásica. Ahora bien, entendiendo que la pancreatitis aguda es la inflamación de la glándula pancreática, podemos definir o diferenciar dos formas de anatomía patológica de esta enfermedad. Las formas que se describen son una forma edematosa, y una forma necrótica. La forma edematosa, también denominada pancreatitis aguda intersticial, se caracteriza por un aumento de la glándula pancreática debido a la acumulación de líquido peripancreático o edema intersticial. Entonces se produce un crecimiento o un aumento del tamaño de la glándula, pero sin embargo, en este tipo de pancreatitis no encontramos hemorragias, no encontramos necrosis. En la forma necrótica, también denominada necrohemorrágica, en esta forma sí encontraremos cambios asociados a necrosis pancreática grasa, cambios asociados a la hemorragia cuando se ven involucrados ciertos vasos sanguíneos que se van erosionando y grandes áreas de necrosis que pueden llevar a la formación de las conocidas complicaciones locales. Entonces, existen dos formas anatomopatológicas de una pancreatitis aguda. Una forma intersticial o edematosa y otra forma necrótica o necrohemorrágica. Entre estas dos, la forma necrótica o necrohemorrágica es la que se asocia a peor pronóstico en general. En cuanto al diagnóstico de la pancreatitis aguda, como la mayoría de las patologías, ustedes recordarán lo siguiente.
El diagnóstico se realiza a partir de una sospecha en el interrogatorio y la elaboración de un examen físico orientado. Se orienta con los resultados de las enzimas pancreáticas dosadas en un control laboratorial y se confirma mediante estudios de imágenes, ya sea por ecografía, tomografía computada y menos frecuentemente imágenes de resonancia magnética nuclear. Entonces, sumando los factores de la clínica más los resultados de laboratorio más los resultados imagenológicos, llegamos entonces al diagnóstico de una pancreatitis aguda. El diagnóstico de la causa o etiología se establece ya a partir de la historia clínica, teniendo en cuenta si el paciente que desarrolla la enfermedad tiene aversión a alimentos grasosos o si tiene historia de etilismo, por ejemplo. Y ecográficamente lo que vamos a ver, o por tomografía, es la presencia de cálculos biliares, si la etiología fuera biliar, o la ausencia de estos y presencia, por ejemplo, de anomalías anatómicas, si estuviéramos ante una de estas causas raras de pancreatitis, que podría ser, por ejemplo, un páncreas divisum. Lo más común, dijimos, es la presencia de litiasis a nivel vesicular. Eventualmente podemos encontrar alguna piedrita que está obstruyendo la vía biliar principal, teniendo en cuenta que esto es parte de la fisiopatología de la enfermedad. La migración de alguna piedra de la vesícula hasta la vía biliar principal que obstruye transitoriamente tanto la vía biliar principal como el conducto pancreático, produciendo un aumento de la presión dentro del conducto pancreático principal y la estadía por más tiempo habitual de las enzimas pancreáticas que terminan activándose a nivel de la luz del conducto pancreático y por ende produciendo la consecuente pancreatitis. El diagnóstico entonces de una pancreatitis aguda requiere por lo menos de 2 de los siguientes criterios. Por un lado, hablamos de el dolor abdominal compatible con la enfermedad. Recordamos que este dolor es un dolor de tipo cólico que inicia en epigastrio e irradia a ambos hipocondrios, también denominado dolor en barra o dolor en cinturón. Este dolor también puede ser irradiado hacia la espalda, a la región interescapular. Generalmente inicia tras la ingesta copiosa de alimentos o también puede ser desencadenado tras la ingesta de grandes cantidades de alcohol si su etiología fuera alcohólica. Es un dolor de intensidad generalmente bastante severa y constituye el principal dato de valor en la clínica de esta enfermedad. En el punto número 2 de los criterios diagnósticos hablamos de una evidencia bioquímica de pancreatitis. Esto se traduce como una amilasa sérica y o lipasa sérica mayor de 3 veces el límite superior de la normalidad. Es decir, si tenemos dolor abdominal de tipo cólico que inicia tras la ingesta de alimentos grasosos, localizado en epigastrio con irradiación a ambos hipocondrios, y esto se acompaña de un control laboratorial donde el dosaje de amilasa es, por decir, de 400 con valores normales de hasta 100 o 110, entonces con eso ya tenemos hecho el diagnóstico de pancreatitis aguda. El tercer punto a considerar son los hallazgos característicos en las imágenes abdominales. Habíamos mencionado que generalmente la ecografía y la tomografía son los métodos de diagnóstico por imagen de preferencia. La ecografía es lo más barato, más fácilmente disponible por lo general en los servicios de cirugía en los hospitales en general, y esto nos permite tener el diagnóstico imagenológico de la etiología también de la pancreatitis aguda. Como decíamos, ahí podemos constatar si hubiera o no
litiasis vesicular, si hubiera o no anomalías anatómicas y si hubiera o no imágenes como esta que vemos aquí compatibles con complicaciones locales de esta enfermedad. En este caso estamos observando una imagen tomográfica en donde se observa que es una imagen contrastada, se ve aquí pintada la aorta, y observamos esta imagen con paredes de color gris más claro y un centro completamente compatible con una necrosis pancreática. Esta es la celda pancreática, no vemos parénquima pancreático normal, sin embargo vemos que la celda está ocupada por este líquido inhomogéneo espeso que podría corresponder ya a una wall of necrosis que se conoce como, que es una de las complicaciones locales que describiremos a continuación. Entonces, estas imágenes características también nos ayudan a determinar el diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto a la clasificación de la pancreatitis, si bien hablábamos recientemente de una clasificación en cuanto a sus características en base a la anatomía patológica, el sistema de clasificación más utilizado para la pancreatitis aguda es la revisión del 2012 de la clasificación de Atlanta y las definiciones basadas en el consenso internacional. Esta clasificación nos indica o identifica dos fases dentro de la enfermedad. Nos habla de una fase temprana y de una fase tardía. La fase temprana es aquella que se desarrolla durante la primera semana de enfermedad, mientras que la fase tardía se constata al terminar la primera semana en adelante. Entonces, dependiendo de la duración o el estadio evolutivo de la enfermedad, encontramos estas dos fases de la pancreatitis aguda. Por otro lado, teniendo en cuenta estos criterios de revisión de Atlanta del 2012, podemos establecer la gravedad de la pancreatitis y establecemos unos parámetros para determinar si se trata de una pancreatitis en su forma leve, en su forma moderada o en la forma grave o severa de la enfermedad. ¿Por qué nos importa graduar o establecer un valor en cuanto a la gravedad de la pancreatitis? Porque esta gravedad es la que nos va a orientar para establecer el tratamiento acorde a la necesidad del paciente. Básicamente estas tres formas entonces nos ayudan a determinar cómo tenemos que operar o cómo tenemos que manejar el cuadro de cada paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda. La forma leve de la enfermedad corresponde generalmente a una pancreatitis edematosa intersticial. Decíamos que esta es la pancreatitis aguda que generalmente tiene un mejor pronóstico. En los casos de pancreatitis aguda leve, no existe insuficiencia orgánica alguna. Tampoco existen complicaciones locales o sistémicas y por lo general se resuelve dentro de la primera semana de enfermedad. Esta entonces es la forma más leve. A diferencia de la forma leve, si hay insuficiencia orgánica y esta es transitoria, es decir, menos de 48 horas de duración, o tenemos complicaciones locales o exacerbaciones de una enfermedad comórbida como ser la diabetes o la hipertensión, en estos casos ya estamos hablando de una pancreatitis aguda moderada. Y en los casos en que esta insuficiencia orgánica no es transitoria, sino es persistente, es decir, dura más de 48 horas, ya estamos ante la presencia de la forma grave de la enfermedad. Aquí en esta tabla nada más mencionarles nuevamente los criterios de definición de severidad en la pancreatitis aguda. Esta tabla la pueden obtener y de todas formas de la revista de
guía para el tratamiento o manejo de la pancreatitis aguda severa, y son los mismos criterios que ya habíamos hablado. Los criterios de Atlanta, que son los más utilizados, y aquí solo para comparar con otra guía también de clasificación. Existen miles de guías para no confundirnos y hablar todos el mismo idioma, entonces vamos a referirnos solamente a la revisión de los criterios de Atlanta del 2012. Esta clasificación entonces nos divide a la pancreatitis aguda en leve, moderada o severa. La leve no tenemos falla orgánica y no tenemos complicaciones locales ni sistémicas. La pancreatitis aguda moderada, aquí el fallo orgánico sí existe, pero este es transitorio, es decir, dura menos de 48 horas. Y también pueden existir complicaciones ya sean locales o sistémicas de esta enfermedad. Pero no tenemos un fallo orgánico persistente, sino que tenemos un fallo orgánico solamente transitorio, menos de 48 horas. Si este fallo orgánico dura más de 48 horas, entonces estamos ante la presencia de un cuadro de fallo orgánico persistente que es característico de la pancreatitis agudas severas o graves. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, se establece, como ya dijimos, el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. Y el tratamiento dependerá del estado de gravedad de la pancreatitis, es decir, si esta es leve, moderada o severa, como ya venimos conversando hasta aquí. Entre todos estos estadios de pancreatitis, las pancreatitis leves son las que requieren medidas solamente de soporte y el tratamiento etiológico de la enfermedad. Cuando hablamos de pancreatitis leve, hablamos de reposo gástrico de 24 horas de evolución y un inicio precoz de la ingesta en la vía oral, generalmente a las 24 horas de tratamiento o de inicio del cuadro. El paciente con una pancreatitis aguda leve ya se siente mejor, ya no tiene dolor, ya no tiene náuseas y los niveles o valores de amilasa o lipasa en sangre se han reducido o incluso normalizado. Entonces, las pancreatitis agudas leves necesitan reposo gástrico o nada por vía oral durante las primeras 24 horas, una hidratación parenteral en forma importante durante las primeras 24 horas, una hidratación agresiva, dirían algunos, obviamente atendiendo a los parámetros del paciente, que éste tenga una buena presión arterial, que no sea portador de alguna insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Entonces, estas dos medidas son las principales al momento de tratar la pancreatitis aguda leve. Obviamente, aquí entra también un paso muy importante que es la analgesia. La analgesia o tratamiento del dolor de la pancreatitis aguda es igualmente importante que los otros dos factores que mencionamos, y esta se hace en forma escalonada, es decir, se inicia con analgésicos comunes como el paracetamol o AINES o la mezcla de estos, y luego, si con esto no cede el cuadro, se pasa a la utilización de opioides como el tramadol, y si esto todavía no fuera suficiente, entonces recién ahí hablaríamos de morfina u otras medidas más agresivas. Habiendo hecho esto, generalmente ya en el transcurso de una semana o menos, remite el cuadro de la pancreatitis aguda grave y solamente nos quedaría hacer el tratamiento etiológico, es decir, tratar la causa de la enfermedad. Si fuera una pancreatitis aguda leve de origen biliar, entonces el tratamiento consistiría en una colecistectomía, idealmente por vía laparoscópica. Y con eso tenemos tratada la pancreatitis, tratada la etiología y curado nuestro paciente. Eso es cuando hablamos de pancreatitis aguda leve. Como ven, aquí solamente entra un manejo quirúrgico
cuando ya hablamos de la patología etiológica, es decir, de la litiasis vesicular. Muy diferente a este manejo es el manejo en las pancreatitis agudas graves o severas, donde además de realizar un tratamiento de la patología que dio origen a la pancreatitis, es decir, además de la colecistectomía, debemos tratar también las complicaciones locales y o sistémicas que caracterizan a esta forma de pancreatitis grave. Al hablar entonces de complicaciones locales o sistémicas, debemos hablar de las lesiones peripancreáticas. Estas lesiones peripancreáticas se dividen en dos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su periodo de evolución. Si tienen una evolución de menos de 4 semanas o si tienen un periodo evolutivo mayor a 4 semanas. Con menos de 4 semanas de enfermedad, hablamos de que tenemos dos posibles complicaciones locales. Estas son las colecciones líquidas agudas peripancreáticas, que corresponden a la forma de pancreatitis aguda edematosa o intersticial, y también podemos tener colecciones necróticas agudas, que corresponden a la forma de pancreatitis aguda necrótica o necrohemorrágica. Cuando pasan las 4 semanas, entonces estas colecciones, que en un principio se denominaron colecciones líquidas agudas peripancreáticas, cuando pasan las 4 semanas, se convierten en pseudoquistes pancreáticos. Se llaman así pseudoquistes y no quistes porque estos no tienen epitelio en la membrana que los recubre, sino es básicamente una organización del tejido inflamatorio que actúa a modo de pared. Y si ya pasaron 4 semanas y las colecciones necróticas agudas se organizan, entonces hablamos en este momento del Wall of Necrosis o simplemente WON por sus siglas en inglés. Entonces, las lesiones peripancreáticas se nombran o clasifican teniendo en cuenta el tiempo de evolución, por un lado, y la forma anatomopatológica o anatomoclínica de la enfermedad. En la fase aguda podemos tener entonces colecciones agudas del líquido peripancreático o colecciones necróticas agudas, que es lo que vemos en esta imagen que tienen aquí en la porción superior derecha de sus pantallas. Aquí podemos observar esto que es el cuerpo vertebral, la arteria aorta, y a este nivel localizamos entonces la celda pancreática, donde debe estar ubicada la glándula pancreática, pero en este caso vemos que hay diferencias en la densidad del parénquima pancreático, que además presenta burbujas de aire o gas en su interior. Estamos aquí ante la presencia de una necrosis, de una colección necrótica aguda. Y la imagen inferior, también a la derecha, es la que está señalada con estas flechas de color blanco, que tiene aquí, vemos en un corte coronal de esta tomografía también contrastada, donde observamos esta imagen redondeada con unas paredes delimitadas en forma correcta y contenido líquido homogéneo en su interior. Hablamos en este caso de los pseudoquistes pancreáticos, que como vimos es la misma evolución de las colecciones líquidas agudas que con el paso del tiempo se organizan y forman esta pseudopared, denominándose después de las 4 semanas pseudoquistes pancreáticos. Tenemos aquí unas imágenes para ilustrar un poco mejor lo definido con anterioridad. Tenemos aquí una colección líquida aguda. Vemos un corte axial de una tomografía computarizada, donde aquí sí se logra apreciar el parénquima pancreático dentro de la celda pancreática. Sin embargo, vemos también este edema peripancreático, esta acumulación de líquido peripancreático, que corresponde entonces a una colección líquida aguda. Se llama colección líquida aguda porque ocurre en la forma edematosa de la pancreatitis aguda
dentro de las primeras 4 semanas. Entonces es una complicación local de menos de 4 semanas denominada colección líquida aguda. También dentro de las primeras 4 semanas, pero en este caso correspondiendo a la forma necrótica de la enfermedad, podemos observar aquí otra vez arteria aorta, el cuerpo vertebral, y aquí tenemos lo que corresponde a nuestra celda pancreática. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la imagen anterior, donde teníamos una estructura pancreática conservada y un poco de líquido a su alrededor, aquí, sin embargo, ya no tenemos una estructura pancreática conservada, sino que tenemos necrosis, en este caso a nivel del parénquima pancreático. Esta necrosis puede ser tanto intrapancreática como peripancreática. Lo importante es que si hay necrosis, esto no es líquido, esto es tejido necrótico que puede estar, como dijimos, dentro de la misma glándula o puede ser necrosis peripancreática. Pero como corresponde a menos de 4 semanas de evolución, hablamos entonces de una necrosis pancreática aguda. Pasadas las 4 semanas, la forma de pancreatitis aguda edematosa intersticial produce lo que se llaman los pseudoquistes pancreáticos. Estas colecciones líquidas agudas que vimos en un principio, que son menores de 4 semanas, a partir de las 4 semanas en adelante se convierten en esto, es un pseudoquiste pancreático. Y lo que llama la atención aquí es que los pseudoquistes son estas mismas colecciones líquidas, pero ahora tienen una pared bien delimitada, una pared más madura que corresponde a la pared del pseudoquiste. Decíamos que no es un quiste real porque sus paredes carecen de epitelio. Esta entonces es una imagen compatible con un gran pseudoquiste pancreático. Y finalmente, también después de las 4 semanas podemos tener las lesiones conocidas como wound o wall of necrosis, que consiste nada más y nada menos en la organización de la necrosis pancreática o peripancreática que había iniciado antes de las 4 semanas. Entonces vemos aquí la celda pancreática en ambos casos, donde vemos una diferencia de densidades en el parénquima pancreático. Aquí un color negruzco más oscuro, esta parte del parénquima todavía conservado de un tono gris más claro. Incluso podemos ver como unas burbujitas de aire en su interior que nos podrían hacer pensar en la presencia de una infección de esta wall of necrosis. Porque claro, estas infecciones o estas necrosis pueden ser estériles como pueden ser infectadas. Y dependiendo de esto también el tratamiento que vamos a elegir en cada caso. Ahora sí, que ya conocimos o recordamos cuáles son las complicaciones locales, vamos a iniciar con el tema propiamente dicho de la clase del día de hoy, que consiste en el manejo de estas complicaciones locales, el manejo de las colecciones líquidas, de los pseudoquistes, del wall of necrosis y de las colecciones necróticas agudas. Nos tomamos 5 minutos y al volver entonces desarrollamos el tema de la clase del día de hoy.
De vuelta nuevamente con ustedes, les comparto entonces la pantalla y seguimos. Teniendo ya estos conceptos frescos, pasamos a hablar a continuación de cómo manejamos quirúrgicamente estas complicaciones locales. Lo importante aquí es saber qué operar, cuándo operar y qué opciones terapéuticas disponemos para el manejo de cada una de estas patologías. Empezamos. No se asusten con este cuadro, es más a modo de resumen y es lo que vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Lo menciono aquí nada más para organizar las ideas, pero como les digo, vamos a ir detallando en el proceso de la clase. Tenemos aquí en color amarillo y en color naranja oscuro resaltadas las dos formas anatomoclínicas de pancreatitis. Hablamos por un lado de las pancreatitis agudas intersticiales o edematosas y por otro lado de la pancreatitis agudas necrotizantes o necróticas. En el caso de las primeras, que es la forma edematosa intersticial, tenemos que si tenemos lesiones de menos de 4 semanas, estamos ante la presencia de colección fluida de líquido pancreático y pasadas las 4 semanas, estas colecciones fluidas se organizan y forman los denominados pseudoquistes. Decíamos que la forma necrótica, antes de las 4 semanas, puede presentar colecciones de necrosis pancreática y pasadas las 4 semanas, estas colecciones de necrosis pancreáticas se organizan formando las conocidas wall of necrosis. Entonces, saber que las colecciones líquidas agudas no tienen necrosis, es simplemente líquido edematoso que se va juntando o acumulando alrededor del páncreas. Este líquido tiene una apariencia homogénea, como habíamos visto, es un líquido, es un fluido homogéneo que no tiene más que líquido o edema inflamatorio. Es muy raro por esto que se infecte, entonces esto realmente es autolimitado, es decir, no necesita un tratamiento quirúrgico, ya que se resuelve o se reabsorbe en forma espontánea. Sin embargo, más allá de las 4 semanas, cuando este líquido se organiza y forman los pseudoquistes, estos pseudoquistes que ya tienen como una membrana pero sin epitelio, en ocasiones, aunque raras veces pueden infectarse y solamente van a drenaje o cirugía si se infectan o presentan síntomas como por ejemplo una compresión del estómago o compresión duodenal cuando su tamaño es muy importante. Por otro lado, las necrosis pancreáticas agudas, sí, a diferencia de lo anterior, aquí no hay solamente líquido inflamatorio, aquí sí hay necrosis del tejido, que puede ser necrosis del parénquima pancreático o extrapancreático. Estas necrosis pueden no estar infectadas o pueden sí estar infectadas. Cuando no están infectadas, basándonos en la clínica, generalmente es rara la necesidad de un drenaje percutáneo, pero cuando están infectadas, estas sí ya requieren de un drenaje percutáneo o cirugía incluso en algunos casos. Al pasar las 4 semanas de evolución, estas se convierten en wound o wall of necrosis, que sí también tienen tejido necrótico en su interior. A veces se infectan, a veces no, y de acuerdo a esto, entonces se prefiere un manejo percutáneo o quirúrgico. Empezamos entonces, teniendo estos conceptos, a detallar cada uno de los pasos a seguir. Empezamos entonces diciendo lo siguiente. Aquí tenemos una imagen tomográfica donde vemos la glándula pancreática en la celda correspondiente, pero a su alrededor tenemos o podemos observar la presencia de este líquido inflamatorio. Aquí vemos un poco,
alrededor de la cabeza del páncreas, vemos también un poco aquí, alrededor del cuerpo y cola de páncreas, inclusive al receso o espacio espleno-renal, porque aquí está el riñón, aquí está el vaso, entonces en el espacio espleno-renal tenemos líquido acumulado. Se ve también aquí líquido en la cavidad peritoneal entre el páncreas y el estómago, es decir, en la trascavidad de los epiplones. Todo esto es colección líquida fluida. Entonces, se debe observar a los pacientes con colecciones agudas de líquido sin sospecha radiológica o clínica de sepsis y debemos evitar a toda costa la aspiración con aguja fina, guiada por imágenes. ¿Por qué? Porque estas se supone que son colecciones de líquido inflamatorio y estéril. Dijimos que como solamente es líquido inflamatorio, generalmente es muy difícil que se infecte. Entonces no tiene sentido que hagamos algún tipo de punción, porque toda punción corre el riesgo de introducir una infección a una colección que normalmente es estéril. Entonces, las colecciones agudas de líquido pancreático o peripancreático requieren un tratamiento conservador, es decir, no se operan, no se drenan, no se tocan. Pasando las 4 semanas, vimos que estas colecciones líquidas peripancreáticas se convierten en los llamados pseudoquistes pancreáticos. Los pseudoquistes pancreáticos asintomáticos deben tratarse también de forma conservadora, es decir, se espera que involucionen solos, desaparecen solos, habitualmente hasta un tamaño de 4 a 5 centímetros inclusive. Y la intervención está indicada solamente en aquellos pseudoquistes sintomáticos infectados o que aumentan de tamaño en forma progresiva en las imágenes seriadas. En estos pacientes debe realizarse algún tipo de intervención y esta se lleva a cabo idealmente en centros de gran volumen. Los pseudoquistes dijimos que son sintomáticos cuando tienen tamaños como este. Con un pseudoquiste así, de este tamaño, generalmente tenemos varios síntomas de trastorno del aparato digestivo por la misma compresión que producen sobre los órganos, o sea, ocupan muchísimo espacio, están aplastando el estómago, están empujando a las asas delgadas hacia uno u otro lado y por su mismo tamaño también son posibles los cuadros de dolor abdominal. Entonces, en estos casos es que está indicado el tratamiento intervencionista de estos pseudoquistes. Veremos posteriormente que su manejo puede ser percutáneo, puede ser también laparoscópico, endoscópico o con cirugía abierta. Lo importante es saber que si no producen síntomas, no se operan. Y cuando sí producen síntomas o están infectados o aumentan de tamaño, ahí recién decidimos hacer un tratamiento percutáneo, endoscópico, laparoscópico o por cirugía abierta. Esta es una imagen, una visión endoscópica donde vemos aquí justamente, laparoscópica en realidad, donde vemos este catéter a punto de ingresar a aquí el pseudoquiste. Ahora bien, cuando existe sospecha radiológica o clínica de necrosis infectada en pacientes con colecciones necróticas agudas o WON, en esos casos se debe realizar una punción guiada por imágenes con cultivo para distinguir entre necrosis infectada o una necrosis estéril. Hasta aquí en estos 2 puntos habíamos hablado de las colecciones líquidas agudas que tienen tratamiento conservador o los pseudoquistes pancreáticos, que cuando son asintomáticos también tienen tratamiento conservador y cuando se complican o producen síntomas, ahí recién vamos a algún cuadro intervencionista. Estos 2 aspectos o estos 2 tipos de complicaciones locales corresponden a la pancreatitis aguda intersticial. Ya cuando hay necrosis es que hay mayor riesgo de infección. Ante la duda de infección, en los cuadros de necrosis pancreática aguda o ward of necrosis, se propone ahora sí la punción aspiración con aguja fina.
La sospecha puede ser clínica debido a la no mejoría del paciente, cuadros febriles de larga evolución, un mal estado general, una falla orgánica persistente. Todo esto nos debe hacer pensar de que las necrosis pancreáticas están infectadas. Eso es por el lado clínico. Ahora bien, si tenemos una imagen como esta, que es una tomografía abdominal contrastada, donde vemos aquí la celda pancreática con necrosis pancreática en su interior. ¿Por qué sabemos que es necrosis? Porque la glándula ya no se tiñe a pesar de la presencia del contraste, y además tenemos estas burbujas gaseosas. Normalmente no debe existir gas en el retroperitoneo, y cuando tenemos gas es porque hay algún cuadro infeccioso. Entonces ahí con esta sospecha es que nosotros decidimos hacer la punción, aspiración con aguja fina para poder verificar de qué germen se trata y poder direccionar mejor el tratamiento antibiótico e intervencionista también. Cuando ya se hizo la PAF o punción aspiración con aguja fina y la necrosis resulta estéril porque la biopsia vino negativa y luego el cuadro clínico del paciente es estable, entonces solamente se trata de forma conservadora. No está indicado en casos de necrosis estéril los antibióticos, solamente si estuviera infectado. Si está estéril, no se usa antibióticos. ¿Cuál sería una excepción a esta regla? La excepción son los pacientes inestables en los que se sospecha de sepsis, pero no se ha identificado la fuente. En esos pacientes puede estar indicado un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, es decir, un tratamiento empírico, bajo la especulación, mientras que se realizan unos estudios más adecuados, que son los cultivos que hablábamos, y también se pueden hablar de cultivos bacterianos y fúngicos guiados por tomografía. Entonces, tenemos necrosis pancreática aguda o más de 4 semanas, ya se llama WON. Hacemos la punción. Si hacemos la punción y viene estéril, entonces el tratamiento es conservador. Pero si a pesar de que vino estéril, el paciente está inestable, se hace un tratamiento con antibióticos empíricos hasta que se logra tener finalmente la etiología de esta infección. Los antibióticos deben prescribirse solo en pacientes con necrosis infectada. Esta necrosis debe estar confirmada por PAF o, como dijimos, si tenemos estas burbujas de aire dentro de una colección visualizada en la tomografía computarizada, porque la presencia de aire nos habla de una infección en el retroperitoneo, porque en el retroperitoneo no tenemos que tener aire libre en esa localización. Entonces, antibióticos cuando la necrosis infectada se confirma por PAF o si hay gas en la tomografía. Se puede considerar iniciar un tratamiento empírico con antibióticos que sean activos contra los patógenos más comunes hasta que estén disponibles los resultados finales del cultivo. Los patógenos más comunes o más comúnmente vistos en estos cuadros son la E. coli, algunos bacteroides, algunos enterobacters y especies de Klebsiella y Streptococcus fecalis. Estos son los gérmenes más comunes, por lo tanto, antibióticos como los carbapenems, meropenem y mipenem son los elegidos para tratar estos cuadros de necrosis pancreática infectada. Ya dijimos qué pasa cuando la necrosis es estéril. Cuando la necrosis es estéril, no nos preocupamos. Pero, ¿qué pasa cuando hay una infección constatada o confirmada? En pacientes con infecciones de necrosis pancreática aguda o infección de WON confirmadas por punción de aguja fina, está indicado el abordaje que se llama escalonado de antibióticos y un drenaje guiado por imágenes también. Este drenaje guiado por imágenes puede estar seguido de una intervención quirúrgica más agresiva de ser necesario. Lo que se recomienda es realizar un drenaje endoscópico o guiado por imágenes como terapia de primera línea por ser menos invasivos,
y pueden ser necesarios, como dijimos, múltiples drenajes para terminar de solucionar el cuadro de necrosis infectada. Se debe considerar la realización de cirugía en aquellos pacientes en quienes fallan los métodos menos invasivos, pero esto se debe considerar retrasar el tiempo suficiente para lograr que la demarcación del tejido pancreático necrótico tenga lugar. Es decir, idealmente debemos esperar por lo menos 4 semanas para que las necrosis pancreáticas estén bien organizadas y constituyan las denominadas Wall of Necrosis. Entonces, a partir de las 4 semanas, nosotros proponemos un tratamiento quirúrgico a estos pacientes. Importante este pequeño cuadrito aquí que ven a la derecha de sus pantallas. El WON o Wall of Necrosis puede estar conectado con un conducto pancreático y de esta manera debemos tener cuidado porque de ser así, esto se trata de una fístula. Y si drenamos la necrosis pancreática, pero no solucionamos la fístula, esta fístula va a seguir alimentando la formación de necrosis o inflamación peripancreática. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Esa fue la explicación de cuándo tratar y cuándo no tratar a estas complicaciones locales. Complicación local número 1, colección fluida de líquido pancreático, no se opera, no se toca. Complicación número 2, pseudoquiste pancreático, se toca solamente cuando está infectado o produce síntomas. Colección de necrosis pancreática, si es estéril, no se toca. Colección de necrosis pancreática que está infectada, entonces ahí sí sugerimos un drenaje percutáneo o una cirugía si fuera necesario, teniendo en cuenta que debemos esperar el mayor tiempo posible si fuera necesario para que estas colecciones necróticas se conviertan en WON y tengan unas paredes más delimitadas. Estas, si están infectadas, siempre se operan. Se hace inicialmente un drenaje percutáneo o endoscópico y si fuera necesario, se lleva a cabo algún tipo de cirugías. Por otro lado, si estuvieran estériles, evaluaríamos su drenaje de acuerdo al estado general del paciente. Cuando hablamos de tratamiento escalonado, como decíamos anteriormente, es lo que se conoce en inglés con el término Step Up Approach, que consiste en ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, cuidando de esta manera una mejor evolución del paciente. Entonces vemos lo siguiente. Lo menos invasivo es un drenaje percutáneo, seguido de un drenaje endoscópico y finalmente un drenaje quirúrgico. De este modo debemos abordar las distintas complicaciones locales. El drenaje percutáneo siempre es guiado por imágenes. Estas imágenes pueden ser ultrasonidos o directamente una tomografía. Si de esta manera no logramos solucionar o no tenemos en el servicio experiencia con este tipo de manejo, podemos optar por realizar un drenaje por vía endoscópica. El drenaje endoscópico puede ser transgástrico si el pseudoquiste o WON está altamente en contacto con la pared posterior del estómago, o puede ser también transduodenal dependiendo de la localización y tamaño de la lesión. Si esto nos llega a fallar o tampoco tenemos disponible, es entonces cuando vamos a realizar un abordaje por vía quirúrgica, que puede ser laparoscópico o puede ser por vía abierta o convencional. Lo importante saber aquí es que debemos iniciar de lo menos a lo más invasivo. De esta manera, cuidamos una mejor evolución para el paciente. Vemos aquí unas imágenes compatibles con drenaje percutáneo, donde tenemos aquí en la imagen A un esquema de un corte axial de una tomografía donde se ve en color marrón la necrosis infectada
Apenas vemos aquí el páncreas, porque ven, esto es tejido pancreático normal, que se ve un poquito también aquí por detrás, pero lo que más llama la atención es todo esto de color marrón, que corresponde a necrosis pancreática y peripancreática. En este caso nos dice la imagen, ya que aquí se hizo el diagnóstico de que esta necrosis está infectada. Entonces, guiado por la tomografía, se realiza la introducción de un catéter especial. Generalmente se utiliza estos catéteres multipropósitos denominados pigtail o cola de cerdo, que terminan por enrollarse en la puntita como para evitar que estos salgan de su sitio. La guía tomográfica entonces nos permite introducir este catéter hasta su sitio de localización y posteriormente este sitio donde se coloca el catéter nos puede servir de trayecto fistuloso para ir drenando por otras vías y sacando el tejido necrótico a medida que ampliamos este trayecto. Este trayecto, que en un principio es filiforme del tamaño o del diámetro del catéter, puede ser utilizado para ampliar posteriormente y usar esto como un camino para ir extrayendo esta necrosis por vía laparoscópica o abierta inclusive. Vemos aquí, en este caso C, se utilizó para extraer pedazos de necrosis por vía abierta, pero sabemos que también podemos utilizar aparatos endoscópicos o de videolaparoscopía para poder retirar estas pequeñas porciones de necrosis, solamente aumentando el diámetro del orificio original. Este es un ejemplo, un video que quiero compartir con ustedes para que se entienda más o menos lo que estamos hablando. Y se trata de una necrosectomía por vía endoscópica. Estas imágenes de resonancia magnética muestran la acumulación de líquido pancreático que sustituye al cuerpo y la cola del páncreas en un paciente con pancreatitis necrosante grave. La acumulación de líquido comprime el duodeno y es indispensable el drenaje. Las imágenes con ponderación en T2 muestran que la acumulación está llena de material necrótico complejo. Con el endoscopio en el bulbo duodenal se utiliza una aguja de calibre 19 para atravesar la pared intestinal y llegar al interior de la acumulación de líquido. Se inyecta medio de contraste para confirmar que se ha penetrado el sitio de la acumulación y se hace avanzar una guía de alambre a través de la aguja, con una espiral en su extremo que se deja en el interior de la cavidad. Se pasa un catéter con globo para dilatación sobre la guía de alambre, de forma que quede al nivel de la pared duodenal. El globo se infla para dilatar un trayecto largo de la acumulación de líquido al duodeno y facilitar el drenaje. Se coloca una endoprótesis de calibre 10 French que comunica la acumulación de líquido con la luz del duodeno y también una sonda para drenaje nasopancreático. Una vez que se ha creado el trayecto entre la acumulación de líquido y el duodeno, puede realizarse la necrostomía endoscópica. En este ejemplo se introduce un endoscopio por el bulbo duodenal hasta llegar al material necrótico. Se extirpan porciones del páncreas necrosado y los fragmentos se llevan al estómago. El desbridamiento acelera la resolución de la acumulación de líquido y disminuye el riesgo de septicemia. Puede ser necesario repetir el procedimiento hasta lograr el desbridamiento completo. Las endoprótesis se retirarán después de que la CT o la resonancia magnética muestren la resolución completa de la cavidad. Cuando se logre el desbridamiento completo, se observará tejido de granulación sobre las paredes de la misma. Estas imágenes de resonancia magnética. Ok, espero que se haya entendido la explicación, la imagen. Básicamente, no sé si pudieron oír lo que estaba relatando la voz en off, pero básicamente a través del duodeno se introduce un catéter en dirección al conducto pancreático. Nos aseguramos de que estamos directamente en la celda pancreática gracias al contraste que se inyectó. Entonces ahí sabemos que estamos en la celda pancreática y se empiezan a introducir instrumentales para poder dilatar justamente el paso de nuestras herramientas. Se queda entonces como un hueco o un túnel más grande formado. A través de él se introduce este catéter que queda fijo
para poder proporcionar el drenaje de esto que se ve aquí de color pardo, negruzco, que es la necrosis pancreática justamente. Entonces, esto queda derivado a la cavidad duodenal y se extrae a través del estómago, pero posteriormente igual queda esta comunicación ya realizada. Entonces, todo lo que no se haya quitado en el primer procedimiento seguirá drenando con el correr de los días. Eso fue entonces una necrosectomía por vía endoscópica. Que habíamos visto, lo primero que intentábamos era hacer por vía percutánea, si no se logra, lo hacemos por vía endoscópica, y de no ser posible, pasamos a la realización de los procedimientos, pero ya por vía quirúrgica. Esta cirugía, ¿qué pasó acá? Esta cirugía puede ser por vía abierta o laparoscópica. En este caso mostramos una cistogastroanastomosis por vía laparoscópica. Voy a saltarme esta parte donde presentan el caso. Básicamente se hace el diagnóstico de un pseudoquiste pancreático a partir de la palpación de una masa epigástrica de 10 a 15 centímetros de diámetro mayor. Se hacen estos controles tomográficos donde ya se llega al diagnóstico de un pseudoquiste pancreático. Ven ustedes aquí la imagen en masa de aproximadamente 10 a 15 centímetros de diámetro mayor, que se corresponde con el examen físico. Y vemos aquí que esto ya tiene una pared preformada, mejor formada, ya no es una colección líquida aguda, se trata entonces de un pseudoquiste pancreático que está en contacto estrecho con el estómago que vemos aquí aplastadito adelante. Entonces, el tratamiento aquí consiste en drenar este líquido hacia el estómago. ¿Cómo se hace? Es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí la imagen. Esto está a modo de reproducción, bla, 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 velocidad normal. Ok. Tenemos estas pinzas que están retrayendo el estómago y aquí vemos que con un instrumental de energía ultrasónica se hace una incisión en la cara anterior del estómago. Es decir, abrimos el estómago por su cara anterior. Esta es una aguja de aspiración que llega y extrae el contenido del pseudoquiste. Eso va para estudios. Y ya luego, confirmando que estamos en la localización correcta, abrimos la pared posterior del estómago que está pegado al pseudoquiste pancreático. Entonces hacemos un orificio en la pared del pseudoquiste, retiramos una porción de la pared del pseudoquiste y esta porción es enviada como biopsia para anatomía patológica. Es lo que vemos aquí. Posteriormente, se realiza la sutura de la pared posterior del estómago con la pared del pseudoquiste y queda formado de esa manera una cistogastroanastomosis o cistogastrostomía. Esto es decir, se produjo un túnel o una comunicación entre la cavidad del pseudoquiste y la cavidad gástrica. Por lo tanto, esto, además de lo que se haya lavado y drenado durante la cirugía, ese espacio o ese túnel va a quedar formado con una boca interesante, como para que siga drenando con el correr de los días y ya no permanezca esa colección de pseudoquiste ahí formado, sino que vaya desapareciendo gracias a que drena todo hacia el estómago. Ahí estamos viendo dentro del pseudoquiste. Luego vemos que ya está hecha la comunicación entre el pseudoquiste y el estómago. Y una vez que tenemos eso confirmado, entonces simplemente procedemos a cerrar la incisión que hicimos en la cara anterior del estómago.
Vamos cerrando entonces una vez más. Y con eso estamos concluyendo el procedimiento. Entonces, el drenaje del pseudoquiste pancreático complicado o infectado o de la necrosis pancreática infectada se puede hacer, como vieron, por vía percutánea, por vía endoscópica, laparoscópica o abierta. Importante esto, dejar un drenaje ofrecido al lecho operatorio para que pudiera esto eventualmente drenar si algún líquido hubiera quedado libre ahí en cavidad. También nos sirve como testigo para ver que no hayan fugas y que todo esté funcionando normalmente. Este paciente, dice aquí, fue dado de alta del hospital a las 72 horas con adecuada tolerancia a la vía oral, un buen control de la glicemia por su diabetes y un suplemento de enzimas pancreáticas por vía oral. Volvemos entonces a nuestra diapositiva aquí. Resumiendo, el tratamiento escalonado consistía o consiste en un tratamiento de lo menos a lo más invasivo. Esto es lo ideal. Si no tenemos experiencia o no tenemos equipo o tenemos mejor experiencia con otra vía de abordaje, esa va a ser la vía de elección que vamos a preferir para cada caso. Los drenajes percutáneos funcionan mejor para los pseudoquistes, pero no son tan eficientes para las necrosis pancreáticas infectadas, ya que las necrosis pancreáticas infectadas, como bien lo dice su nombre, son tejido necrótico, es decir, es más espeso y pueden trancar estos drenajes si son muy finos. Sin embargo, por vía endoscópica se puede realizar perfectamente su drenaje, ya sea como vimos transduodenal en ese video, o lo mismo se puede hacer transgástrico. Cuando estas dos opciones fallan o no tenemos o no se puede realizar, entonces el drenaje quirúrgico se impone y puede ser por vía laparoscópica o por vía abierta en ese orden de preferencia. Cuando se hace por vía laparoscópica o abierta para un pseudoquiste, ya vimos que eso se llama cistogastrostomía, o si es al estómago, o también puede ser al yeyuno, entonces sería una cisto-yeyunostomía. Es la derivación del quiste a la cavidad gástrica o a la cavidad del asa yeyunal, dependiendo de la localización del pseudoquiste. Si el pseudoquiste se encuentra, vamos a hacer un ejemplo. Si el pseudoquiste está aquí, esta línea horizontal sería el colon transverso, colon descendente, aquí colon ascendente. Si el pseudoquiste, y por aquí encima tenemos el estómago, el esófago, y por aquí abajo tenemos asas delgadas. Si el pseudoquiste se encuentra por debajo del mesocolon, la derivación será cisto-yeyunostomía. ¿Por qué? Porque la zona más declive está más en contacto con las asas yeyunales. Si por el contrario estuviera más en la cámara gástrica posterior, ahí en la trascavidad de los epiplones, entonces como está más en contacto con el estómago, decidiríamos hacer una cistogastrostomía o cistogastroanastomosis, ya que derivaríamos al órgano más cercano, del pseudoquiste al estómago si es supramesocólico, o del pseudoquiste al yeyuno si es inframesocólico. Lo importante es saber qué será una derivación cistogástrica o derivación cistoyeyunal, cistogastrostomía o cistoyeyunostomía. Esto se hace por vía laparoscópica o abierta. Y si se trata de necrosis infectada, se habla de necrosectomía. Necrosectomía, aquí vimos por vía endoscópica. Drenaje laparoscópico del pseudoquiste pancreático, vimos en el otro video. Y por último, aquí solamente presentarles cómo sería por vía abierta. Estos son unos esquemas que nos muestran una laparotomía exploradora en un paciente con diagnóstico de WON o de necrosis pancreática infectada, en quienes una vez levantado el estómago o viendo por la trascavidad de los epiplones, encontramos una glándula pancreática aumentada de tamaño con necrosis pancreática
a nivel de esta celda pancreática. Esta citoesteatonecrosis se puede, como ven aquí, esparcir más allá de la celda pancreática, involucrando incluso órganos de la cavidad abdominal o peritoneal, y en la vida real tienen esta apariencia. Es un tejido todo inflamatorio, necrótico, con focos hemorrágicos, de citoesteatonecrosis también propios de la pancreatitis aguda, donde realmente hay una pérdida de la anatomía o de la estructura normal del páncreas. Y todos los órganos asociados se ven también afectados de la misma manera. Aquí vemos las manos del cirujano retrayendo los órganos hacia arriba para evidenciar esta necrosis en la celda pancreática, que es lo que vemos aquí de color pardo. Esto es todo necrosis pancreática, que se va a proceder a realizar la necrosectomía por vía abierta. Otra vez tenemos aquí más necrosis pancreática. Todo esto sale como si fuera mantequilla, la verdad, como esa consistencia. Entonces, por vía abierta se va aspirando, se va lavando, se va quitando y finalmente se deja un drenaje tubular ofrecido a la celda pancreática para que esto siga drenando y permitir inclusive lavados posteriores a través de la misma. La información que compartí con ustedes la pueden encontrar en el libro Cirugía de Michans y también les dejo estos links para poder, si estuvieran interesados, recordar la revisión de Atlanta para la clasificación de la pancreatitis aguda y el manual para el manejo escalonado de la pancreatitis de acuerdo a la revista mundial de emergencias quirúrgicas. Estos son organismos altamente calificados y muy actualizados para el manejo de estas patologías, pero básicamente lo que quiero que sepa es qué se opera, cuándo se opera y qué tipo de procedimiento vamos a elegir en cada paso, teniendo en cuenta que lo indicado es seguir siempre el tratamiento escalonado, de lo menos a lo más agresivo, para poder solucionar la patología y poder salvar al paciente. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes por el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora o la pueden dejar también en los comentarios para poder responder posteriormente. Caso contrario, aquí terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana.